Hola, hoy vamos a meternos a fondo en un proceso que es esencial, pero que casi no se ve en la fabricación de toda la electrónica que usamos día a día. Hablo del corte o dicing de las obleas de silicio. Tenemos como base extractos de un artículo técnico, la verdad, bastante detallado sobre esto. Y bueno, nuestra misión aquí es entender qué es exactamente este corte, por qué es tan vital, sobre todo en esa fase que llaman backend de la producción de semiconductores, y claro, cómo está cambiando. Exacto. Piensen que es el momento justo en que se separan los cientos, a veces miles, de chips individuales, los dies que se fabricaron juntos en una sola oblea de silicio. Sin este paso, pues, la producción masiva, como la conocemos, simplemente no sería posible. Y hablamos de una precisión, altísima. Cualquier error aquí, por mínimo que sea, impacta directo en el rendimiento y, obvio, en el costo final. Un mal corte y adiós chip funcional. Claro, y con esta carrera loca por hacer todo más pequeño, la miniaturización, pues la presión para que los cortes sean cada vez más finos, más precisos, debe ser enorme, ¿no? Pero, ¿cómo le hacen? Entiendo que lo tradicional es mecánico, casi como una minisierra, ¿no? ¿No es muy riesgoso para chips tan delicados? Es una buena pregunta, sí. El dicing mecánico, con una cuchilla que suele ser de diamante, es el método más conocido, el más maduro. Y para ciertas cosas sigue siendo bastante rentable. Pero sí, tiene razón. Su bronca principal es el estrés mecánico que mete en la olea y el riesgo de que se astille, el famoso chipping. Sobre todo ahora que las obleas son cada vez más delgadas, ¿no? Para hacer celulares más finos o para poder apilar chips uno encima de otro. Entiendo. Y justo por eso, pues, están ganando mucho terreno los métodos que no tienen contacto físico. El dicing con láser, por ejemplo, usa un haz de luz súper enfocado. Puede ser por ablación, que es cuando el láser, digamos, vaporiza el material y así crea el surco para cortar. O está la técnica stealth dicing, que esa sí es fascinante. Usa un láser infrarrojo, que ni se ve, para modificar una capa por dentro de la oblea sin tocar la superficie para nada. Luego, la oblea se estira tantito sobre una cinta especial y ¡pum! Se separa solita, limpiamente, por esa capa interna que se creó. Vaya, eso sí suena mucho más sutil, ¿no? ¿Y qué ventajas tiene esa técnica sigilosa? Aparte de sonar increíble. Pues la principal es la calidad del corte. Casi no deja residuos, no hay astillamiento en la superficie. Es ideal para obleas muy delgaditas o para materiales más frágiles, como el arseniuro de galio, el CAS. Y además suele ser más rápido en esos casos. Y fíjate, la clave no es solo que quede limpio. Es que esta técnica es la que permite hacer esos chips ultra delgados que luego se necesitan para apilarlos en 3D. Que esa es una de las grandes apuestas para el futuro, para mejorar el rendimiento de cómputo. Ya veo, ya veo. O sea, clave para lo que viene. Y bueno, además del láser, ¿hay otras opciones? Escuché algo del plasma. Correcto. El dicing por plasma. Ese es un proceso de grabado químico, pero en seco. Se usa un gas reactivo, en estado de plasma, que se come el material de forma selectiva siguiendo un patrón que se define con una máscara. Una ventaja importante es que puede procesar toda la oblea al mismo tiempo. Potencialmente es mucho más rápido que la sierra mecánica. Y además permite crear chips con formas que no son rectangulares. Eso es útil para algunos sensores especiales u otros diseños, digamos, optimizados. ¿Y todavía hay más? Vaya, parece que hay todo un arsenal de técnicas. Sí, también está el método de scribing y rotura. Ahí lo que se hace es una pequeña incisión, como una línea de estrés en la superficie, muy controlada. Y luego se aplica una fuerza, también muy controlada, para que la oblea se fracture justo por esa línea. Funciona muy bien para materiales que son o muy duros o muy delgados. Y el corte que genera es súper limpio, con una pérdida de material mínima, lo que llamamos el curve, casi nulo. Entendido. Entonces, al final, la elección depende muchísimo de qué material estás cortando y para qué se va a usar ese chip, ¿cierto? Exactamente. No hay una técnica que sea la mejor para todo. Se elige según el material. Y ojo, ya no es solo silicio puro, ¿eh? Ahora se usan mucho compuestos avanzados, como el nitruro de galio, GaN, y el carburo de silicio, SiC. Son cruciales para la electrónica de potencia, por ejemplo, en los coches eléctricos, por su eficiencia. Aunque claro, son mucho más duros, y eso complica bastante el corte, ¿eh?
También influye el grosor de la oblea, la precisión que necesites y, pues sí, el costo. Pero la tendencia general, eso sí es claro, va hacia métodos sin contacto o híbridos, para minimizar el daño físico lo más posible. Mencionaste el daño. Evitar esos defectos, como el astillamiento o esas microgriecas que ni se ven, eso parece ser el gran reto, ¿no? Sin duda, son defectos pequeñísimos pero pueden hacer que un chip falle de inmediato o que dure mucho menos de lo esperado. Por eso la inspección después del corte es crítica. Se usan desde microscopios de altísima resolución hasta sistemas basados en inteligencia artificial. La IA aprende a detectar patrones de fallo automáticamente, y la verdad, mucho más rápido que una persona. ¿Y cómo entra la IA ahí exactamente? O sea, ¿nada más detecta mejor o...? Detecta mejor, sí, y de forma más consistente, pero su potencial va más allá, fíjate. La IA puede analizar los datos del corte casi en tiempo real para ajustar parámetros y optimizar el proceso sobre la marcha. Puede predecir cuando una cuchilla o un láser van a necesitar mantenimiento antes de que empiecen a fallar y a generar defectos. Y puede correlacionar tipos de defecto con pasos anteriores de la fabricación. Es un control de calidad y una optimización mucho más proactivos, digamos. Fascinante. Y si miramos al futuro, además de estos materiales más duros que mencionas, ¿qué otros retos importantes se ven venir? Pues mira, la integración 3D, esto de apilar chips uno sobre otro, y el uso de chiplets, que son como pequeños módulos especializados que se combinan, exigen cortes todavía más precisos. Hablamos de tolerancias nanométricas ya. Y una alineación perfecta, claro. Y siempre está la meta de reducir el curve, esa línea de corte. Si el curve es más fino, pues caben más chips en cada oblea, y eso baja directamente el costo por chip. Es una optimización que nunca para. Queda clarísimo entonces. Este dicing es mucho, mucho más que solo cortar cuadritos de silicio. Es una etapa tecnológica súper crítica y que habilita, pues, la viabilidad y el rendimiento de todos los semiconductores que mueven nuestro mundo digital. Totalmente de acuerdo. Y la innovación constante en este campo, ¿eh? Pasar de las sierras de diamante a láseres que trabajan por dentro y plasmas químicos. Es un motor silencioso, pero potentísimo del avance tecnológico en general. Es una carrera increíble, pero a escala microscópica. Y bueno, como reflexión final para quien nos escucha, pensemos un poco cómo esta precisión de micrones, esta lucha constante por no desperdiciar ni una fracción de milímetro de silicio carísimo, cómo impacta no solo en el celular o la compu que tenemos en la mano, sino en toda esa gigantesca cadena de suministro global y en las estrategias industriales de países enteros y de empresas clave en esto como Shin-Etsu, Disco, Global Wafers. Ahí lo dejamos para pensar.